Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 26 de septiembre, son ya prácticamente las 3 de la tarde y voy a compartir contigo este video. El tema que voy a compartir hoy es ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la definición de iglesia? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que es una iglesia? Y la razón por la cual quise hacer este pequeño video es porque hay un malentendido ahí sobre la iglesia, a qué se refiere. Y mira, te digo algo, no quiero ofender a nadie, no es mi intención ofender a nadie, enojar a nadie. Mi único propósito es sembrar en ti esa semilla de que quieras buscar a Dios, de que quieras conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios, es a través de su palabra. De esa manera tú vas a conocer el carácter de Dios. ¿Sí? Aquí se nos dejaron las instrucciones de la vida. Es increíble que aquí tengamos el instructivo de cómo vivir y que no lo usemos. ¿Sí? La única manera de conocer a Dios es esa. Primero tienes que volver a nacer. Ya he platicado yo qué se trata el nuevo nacimiento. ¿Sí? Eso viene en Juan capítulo 3, versículo 3, léelo, ahí se habla del nuevo nacimiento. Y pues bueno, no voy a hablar de ese tema porque sería alargar mucho esto. Entonces, sé que va a ser un poquito controvertido, no quiero ofender a nadie, repito, mi único interés es sembrar en ti ese deseo de conocer a Dios. Yo lo único que te puedo decir es que Dios ha cambiado mi vida por completo. Yo estaba hablando con una persona que me dijo que es una persona muy muy querida. Estaba platicando con ella y por curiosidad, le dije, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la gente de los videos que a veces subo? Porque pues que piensan que ya me perdieron, que ya me... No, dice, me dice, ¿creen que era lo que necesitabas? Y yo pensé dentro de mí, me arrepiento de no haberlo dicho, en una oportunidad lo voy a decir, no es lo que yo necesito, es lo que necesitamos todos, la palabra de Dios, una relación personal con Dios. No estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando, o sea, quiero que poner en ti esa semilla para que dejes de vivir esa religiosidad en la que fuimos criados, esas tradiciones con las que vivimos, esas costumbres que están bien arraigadas en todos nosotros, que tú empieces a ver todo a través de la palabra de Dios, que todo lo filtres aquí. A lo mejor con este pequeño estudio que voy a compartir, está muy pequeño, de qué es la iglesia, a lo mejor se vayan a sentir ofendidas algunas personas, a lo mejor en especial los católicos. Yo amo a los católicos, los amo porque mi familia, muchos son católicos, mis amigos, la mayoría son católicos, y todos mis conocidos, la mayoría son católicos, pero eso no significa que vaya, no significa que no podamos coexistir. Y quiero, sin ofender a nadie, sin ánimo de ninguna otra cosa más que de sembrar en ti, que tengas esas ganas de conocer a Dios. Yo cuando vivo, yo cuando me siento a leer la palabra de Dios, cuando la vivo, cuando la aplico, sí, a veces es difícil, no es fácil ser un cristiano, no es fácil. A veces fallas, pero yo lo comparo, y una vez lo comenté, como un manjar, algo, vivir la palabra de Dios, leer la palabra, vivirla, aplicarla, compartir, es como estar en un buffet, y un buffet no de los baratitos, no, estoy hablando del mejor de los buffets, es una delicia. Y quisiera yo compartir esa experiencia contigo y que tú te atrevas a vivir una relación personal con Dios. ¿Sí? Bueno, ya le voy a cortar. ¿Qué es la iglesia? ¿Sí? Bueno, la iglesia no es una construcción. La iglesia no es un edificio, no es un salón, no es algo físico donde tú vas. Eso no es la definición de iglesia. Te voy a leer Hechos 17,
Voy a buscar Hechos. Te voy a mencionar las citas bíblicas para que tú las busques. Hechos 17. Te digo cuál es. Hechos, capítulo 17, versículo 24. Debe ser, sí, versículo 24 y 25. Dice, fíjate lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjate lo que dice, que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Entonces, ya vimos que la iglesia no es una construcción, no es un edificio, no es un salón. La iglesia tampoco es la religión. Yo he comentado anteriormente que la religión es una construcción humana. La religión es el intento del hombre de merecer la salvación. Pero ya hemos dicho que la salvación no se merece. De hecho, nadie la merece. Y no la puedes ganar haciendo algo. Porque por medio de la fe dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe, la salvación, ¿sí? Entonces, el promotor número uno de la religión es el enemigo, es Satanás. Él es el abanderado, él quiere que salgan más religiones, porque así hace que se peleen unos contra otros y pierdan de vista lo más importante, que es la palabra de Dios, la sana doctrina, lo que Dios nos dejó aquí en la Biblia, ¿sí? Entonces ya dijimos, y bueno, ¿y por qué digo que que la iglesia no es una religión? Te voy a leer el concepto de religión de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿sí? Santiago 1:27. Voy a buscar Santiago. Ya pasé. Santiago 1:27. Estoy en Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Entonces ya dijimos que la iglesia no es un edificio, no es una construcción, no nada de eso, ni tampoco es la religión. Entonces la pregunta sigue en el aire: ¿qué es la iglesia? Bueno, es un tema largo, pero no lo voy a hacer largo, lo voy a hacer bien corto. La iglesia es ese cuerpo espiritual de creyentes, es ese cuerpo espiritual de cristianos, y digo de cristianos porque han recibido a Cristo en su corazón y han vuelto a nacer. Entonces la iglesia es ese cuerpo espiritual de creyentes cuya cabeza es Cristo mismo, ¿sí? Esa es la definición de iglesia. Y mira, una vez que el creyente recibe a Cristo en su corazón, el creyente se convierte en el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y para esto te voy a buscar en Efesios. A ver, en Efesios viene... sí, creo que viene... Bueno, antes de llegar a Efesios, fíjate, para hacerlo bien sencillo, una vez que una persona recibe a Cristo en su corazón, se convierte en una nueva creación. Número 1, eso viene en 2 Corintios 5:17. Vamos a ver. 2 Corintios, que ya lo hemos mencionado, o ya lo he leído aquí. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, es hecho una nueva creación. 2 Corintios 5:17. ¿Qué más? También se convierte uno en hijo de Dios. Juan 1:12. Voy a leer Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 1:13. Entonces ya vimos que uno, cuando recibe a Cristo en su corazón, se convierte en una nueva creación y se convierte en hijo de Dios. ¿En qué más se convierte? En templo del Espíritu Santo. Efesios 1:13.
Gálatas, Efesios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? Jesucristo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando uno vuelve a nacer, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, se convierte en una nueva creación, 2 Corintios 5:17, se convierte en hijo de Dios, Juan 1:12, y es sellado con el Espíritu Santo, Efesios 1:13. ¿Okay? Entonces la iglesia, ya dijimos que no es un edificio, ya dijimos que no es una religión, sino es ese cuerpo espiritual de creyentes, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, cuya cabeza de esa iglesia es Cristo mismo. ¿Sí? Está tronando. Entonces, y es todo esto se explica claramente en Efesios 2 del 19. Vamos a ver Efesios 2 del, no sé si Efesios 2 del, déjame buscarle cuál es. 16, 7. Efesios 2, capítulo 19 inicia, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, de ese cuerpo espiritual de creyentes, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te fijas? No lo digo yo. Te acabo de leer Efesios, capítulo 2, del 19 al... Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22. Entonces, ya dijimos que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es una religión, que la iglesia es ese cuerpo espiritual de creyentes cuya cabeza es Jesucristo mismo. Y vienen muchos versículos donde habla de las funciones de cada uno de los miembros de esa iglesia, de ese cuerpo espiritual. Pero si yo hago esto ahorita, no voy a terminar el video, se va a extender mucho, y mi intención es hacerlo muy cortito, ¿sí? Y esto lo voy a reforzar, esto que te acabo de leer lo voy a reforzar con Efesios 5. Efesios 5, capítulo 23, dice, te voy a leer nada más la segunda mitad de ese versículo. Estoy en Efesios capítulo 5, versículo 23, y nomás te voy a leer la segunda mitad del versículo 23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Ok? Entonces, ya te expliqué qué es lo que es la iglesia. ¿Sí? La iglesia no es una construcción, la iglesia no es una religión. La iglesia es ese cuerpo espiritual de creyentes cuya cabeza es Cristo. Cada uno, cuando recibe a Cristo en su corazón, uno se convierte en el templo del Espíritu Santo. Ya lo vimos. Entonces, yo te invito a que te acerques a Dios, a que te pongas a cuentas con Él, ¿sí? A que confieses tus pecados. ¿A quién le vas a confesar tus pecados? A Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, nada más. ¿Sí? Nada más. Mira, no quiero ofender a nadie, pero dice este versículo, y búscalo. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tú no necesitas a nadie para confesar tus pecados más que a Jesucristo mismo, porque Él es el único mediador que Dios ha puesto entre nosotros y Él mismo, y es Jesucristo. No tienes que ir con nadie a confesarle tus pecados, ¿sí? Aquí te lo estoy leyendo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nada más hay un mediador, no hay 2, 3, 4, 5 que alguien interceda por... No, Señor. Solo un mediador, y es Jesucristo hombre. Y nada más a Él le vas a confesar tus pecados. Y dice
Dice Primera de Juan 1:9. Fíjate lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, quien es Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú le confiesas tus pecados a Dios a través de Jesucristo, que es el único mediador, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Por último, Mateo 23:9. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23:9. Entonces ya dijimos que la iglesia no es un edificio, ya dijimos que la iglesia no es una religión, ya dijimos que la iglesia es ese cuerpo espiritual de creyentes que han recibido a Cristo en su corazón, que se convierten en templo del Espíritu Santo, y la cabeza de ese cuerpo espiritual de creyentes que es la iglesia es Jesucristo mismo. ¿Sí? Si tú quieres aprender, si tú quieres tener una relación personal con Dios y empezar, sí, esto es una dieta completa, balanceada. ¿Sí? Así como tu cuerpo necesita una dieta balanceada, tu espíritu necesita una dieta balanceada, y es esta. Dice, viene en Pedro, creo que viene, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón, que vuelves a nacer, que eres hecho una nueva creación, que eres hecho hijo de Dios, que eres hecho templo del Espíritu Santo, dice la palabra que tienes que buscar, ¿verdad?, la palabra espiritual no adulterada, que es la leche espiritual. Si desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Una vez que tú vuelves a nacer, tienes que buscar esa leche espiritual para que crezcáis fuertes. Una vez que ya empiezas a ver que son los fundamentos de la fe, una vez que ya tienes los fundamentos de la fe, que ya puedes empezar a ingerir alimento un poquito más blando, y luego ya después alimento sólido, que es toda la palabra de Dios. Es una dieta perfectamente balanceada. ¿Sí? Una vez que tú la lees, tú tienes que empezar una vez que tú la lees y tú tienes esa relación personal con Dios, vas a empezar a ver muchas cosas que antes no veías. ¿Sí? Se te va a caer ese velo. Yo no pretendo aquí ponerme ante ti y decir que yo soy un maestro y que no, yo estoy aprendiendo igual que tú contigo, pero dice la palabra que Dios es quien da la sabiduría y el conocimiento. Así es. Entonces, cuando tú dejas a Dios actuar, cuando tú permites el poder de Dios actuar en tu vida, empiezas a tener victoria sobre victoria. Incluso aunque estés pasando una situación difícil y que no lo veas como tal, Dios te va a dar la victoria más adelante. Y empiezas a disfrutar de la palabra de Dios porque la ves que es una realidad en tu vida. El que cree en el que cree en el Hijo de Dios lleva el testimonio en sí mismo. Y ya me salí mucho, ya me extendí, llevo 18 minutos. Esto es lo que es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una religión, la iglesia es ese cuerpo espiritual de creyentes que han recibido a Cristo en su corazón, que se han convertido en cada uno de ellos en templo del Espíritu Santo, y la cabeza de esa iglesia es Jesucristo mismo. Confiésale tus pecados a Dios, arrepiéntete. El único intermediario o el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo hombre, nada más. ¿Sí? Yo espero que te haya sido de bendición este video. Si así fue, compártelo, y pues nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.